niña, no te pintes tanto. Oh. Seguimos en esta mirada al este en vivo, 6:25 de la tarde. Ya vamos a darle la bienvenida a Eduardo dos Santos, pero mientras tanto les voy avisando que mañana sábado a partir de las 21 horas se está presentando Lucrecia Mérico, que está, por supuesto, presentando tangos reos. Desde Buenos Aires llega con su espectáculo en el que es acompañada por artistas de reconocida trayectoria. Mérico va a ofrecer su repertorio con el Cuarteto San Fernando, el soporte del Cuarteto San Fernando, con las guitarras de Javier Martínez, Nacho Grandón, Alejandro Perdomo y Matías Lampe. Y miren quién está de cantante invitada, divina, mi amiga Jimena González. Esto va a ser mañana sábado en el Teatro de la Casa de la Cultura, Lucrecia Mérico y su show Tango Reos. Y bueno, Eduardo dos Santos, por supuesto, está aquí con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, como por ser viernes, ya de toda la semana. Pero no nos podemos quejar, No me quejo. No me quejo, pero tengo un dolor de cabeza que hace días que lo tengo. Pero bueno, está. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hablar de eso, mira. Hoy justamente Sí. el tema es sobre las sintonías. Ajá. Y bien, en realidad la sintonía, si lo vamos a la parte mecánica y de la tecnología, sabemos que bueno, que ahora en este momento quienes están sintonizando Canal 30 nos están viendo. Y así elegimos qué vamos a escuchar, qué vamos a mirar en la televisión. Sí. Pero también hay otro tipo de sintonías que nos hablan los espíritus, que son las sintonías, por ejemplo, físicas. Nosotros sintonizamos con el físico y de acuerdo a la alimentación que le damos a nuestro cuerpo, va a ser entonces de la forma con la cual nos vamos a sintonizar con él y él va a reaccionar de alguna manera con el tipo de alimentación. Si nosotros comemos en exceso, seguramente vamos a sentir esa indigestión y él nos va a hacer notar que no estamos sintonizados con la salud que deberíamos de tener para con él. De la misma forma también está la sintonía de las emociones. Nosotros cuando estamos enojados, cuando nos salimos de una determinada sintonía emocional, pasamos a desestabilizarnos, nos empezamos a sentir mal, nos duele la cabeza probablemente, hacemos determinadas descargas de adrenalina en nuestro cuerpo y esa sintonía nos empieza también a llamar la atención porque nos empezamos a poner mal. Exacto. También tenemos la sintonía mental, que es un estado. La sintonía mental es cuando, por ejemplo, empezamos a tener como una sensación de malestar, que no podemos descansar a la noche, no dormimos bien, nos sentimos como irritados, estamos en desasosiego y comienza a reflejarnos en el cuerpo orgánico y en nuestras emociones y empezamos a reflejar en el entorno en el cual nosotros nos manejamos. Esas tres sintonías, la sintonía física, la mental y la emocional, formarían lo que es la personalidad. Claro. Que tanto han hablado como los psicólogos. Jung, Gustavo Jung, ya hablaba de esa personalidad y que de alguna manera nosotros sintonizamos también con nosotros mismos, logrando ese bienestar, pero también sintonizamos con un entorno. Empezamos a sintonizar con otras personas, sintonizamos con nuestras familias. Primero sintonizamos con una pareja, tal vez, y esa pareja entonces viene ese proceso de enamoramiento, cuando encontrás esa sintonía que parece que es como todo perfecto y te atraes. Exacto. Y es muy interesante la óptica que ve Jung, porque él plantea también el tema de la sombra de las personalidades, que a veces nos sintonizamos con personas que son como un espejo,
que de alguna forma nosotros vemos en el otro lo que nos gustaría tener, o que lo tenemos y no lo podemos sacar. Entonces, es muy interesante el ejercicio ese del espejo que lo plantea tanto, porque en este momento, por ejemplo, mira qué interesante, para mirarnos interiormente los ojos, tú me puedes ver los ojos. Yo para mirarme los ojos tengo que tomar un espejo. Entonces las personas muchas veces ven en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Entonces es muy interesante porque ya en el Evangelio de Jesús, él recomendaba, en el Evangelio según el Espiritismo, los espíritus recomiendan, el conócete a ti mismo, y al conocernos, vamos a pasar a liberarnos, porque vamos a empezar a trabajar esa sombra. ¿Y de qué forma nos vamos a liberar? Bueno, en el caso de las emociones, controlando nuestras emociones. Y ya Jesús también nos recomendaba la vigilancia. Nosotros, como seres evolutivos que somos, tenemos que saber identificar en nosotros esas zonas erróneas, las dificultades que aún traemos de otras vidas, porque muchas veces cuando nos hacemos terapias regresivas, el otro día escuchaba muy interesante a un psicólogo que hablaba que también están las sintonías espirituales. Y él citaba, por ejemplo, el caso de que todos estamos buscando la felicidad. Todos los seres humanos vamos detrás de la felicidad. Incluso hasta los drogadictos que a través de la droga buscan salir y buscar la felicidad. Todos, en definitiva, estamos tras de esa felicidad, y que de alguna forma, cuando el ser humano no logra conectarse con la voluntad divina, que es el verdadero sentido de la felicidad, encontrar esa voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre y cumplir con esas leyes amorosas, ahí entonces entraríamos en ese estado de felicidad, porque no estaríamos contrariando esas leyes naturales y no entraríamos en fricción. Al no entrar en fricción, todo estaría en armonía y nosotros estaríamos en una sintonía positiva, en una sintonía con esas leyes naturales que nos ayudarían a transitar por la vida de una manera más armoniosa. Entonces también este psicólogo planteaba la necesidad que tenemos los seres humanos de trabajar la aceptación con el otro. Porque muchas veces, y es algo que me llamó mucho la atención, decía que nosotros condenamos algo porque tenemos miedo a volver a repetir. Por ejemplo, nosotros hoy condenamos la droga y no queremos aproximarnos a ella porque seguramente en una vida anterior nosotros ya estuvimos vinculados y hoy tenemos miedo a caer nuevamente. Y no es condenándolo, sino de alguna manera aceptando y ayudando que vamos a realmente trabajar esa sombra que aún está en nosotros. Porque cada vez que salimos a condenar, estamos de alguna forma nosotros haciendo nos estamos poniendo en un estado que bueno, que ya Jesús decía, no juzguéis y de alguna forma nos invitaba al trabajo con el otro. En la parábola del buen samaritano lo plantea también cuando iban por el camino un hombre rico en un caballo y se encuentra con el hombre tirado al costado del camino, enfermo, que lo habían abatido los ladrones, y había pasado un levita y no lo ayudó, y luego pasó un escriba y no lo ayudó, y este señor que no era religioso se supone que desciende del caballo, que es muy interesante ver porque luego dicen lo sube al caballo y lo lleva a una posada para asistirlo. Entonces vemos ahí que cuando Jesús le pregunta ¿quién realmente es el prójimo? Y él responde aquel que hizo la caridad.
Entonces, no fue un religioso, sino que fue una persona común, que era ese señor, que sí puede llevarlo a la posada con esa buena voluntad y se hace cargo, lo sube al caballo. Lo cual entonces supone que él se baja del caballo. Y eso es muy importante porque el descender del caballo también nos lleva a la reflexión que muchas veces nosotros tenemos que descender hacia el necesitado para asistirlo y ponernos a la altura del otro. Bajar de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestro personalismo y mirar la necesidad del otro. Porque Jesús también planteaba de que Él no había venido para los sanos, sino que había venido para los enfermos. Entonces, la gran reflexión es que nosotros podamos aproximarnos al necesitado, salir de aquella caparazón que muchas veces nos escondemos y tratemos de mirar dentro de nosotros mismos aquellas zonas oscuras que aún no hemos logrado trabajar y que muchas veces por preconceptos, por situaciones que traemos de otras vidas, porque nosotros sabemos que somos el resultado de nuestras vidas anteriores. Entonces el personalismo, el ego, el orgullo, el juzgar, son cosas que traemos del pasado y que hoy estamos teniendo la oportunidad de reflexionar para trabajarlas y para convertirnos en mejores seres humanos. Ahora, no solamente la sintonía la podés lograr, evidentemente, en la pareja, ¿no? En las relaciones humanas, también está en el la trabajo. Sintonía en el trabajo, también está la sintonía en la familia, la sintonía con el entorno social, con el medio cultural en el cual estás. Porque todo eso es un trabajo que nosotros como seres humanos en esta reencarnación estamos haciendo. ¿Se puede trabajar, o sea, cotidianamente o a través de las meditaciones y de las charlas en la sintonía? Si no la lográs. Sí, porque Jesús decía, conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cuál es esa verdad que le está diciendo? Es un llamado a las personas a que se sintonicen con la divinidad. Si tú sos Hare Krishna, bueno, cumplí con los preceptos del Krishna y haz el bien. Si sos musulmán, haz los preceptos de Alá y haz el bien. Si sos protestante, también, y cristiano, bueno, sintonicémonos con el Cristo y hagamos el bien como Él nos enseñó. Tuvimos muchas enseñanzas y tuvimos muchos enviados que de alguna manera nos están orientando para que nosotros logremos esa sintonía con el Padre, porque no tenemos otra misión en la vida que no sea hacer la voluntad del Padre. Cuando decimos esa oración dominical, Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la mía, es en realidad esa entrega que nos hacemos a esa divinidad, a ese Dios, para que Él en realidad comande nuestras vidas. Exacto. Cuando pasamos a resistirnos y cuando empezamos a trabajar desde nuestra personalidad y desde el ego, nos apartamos y ahí viene entonces el dolor y la desintonía de las leyes divinas que nos ocasionan sufrimiento. Exacto. Mira vos. Siempre se aprende algo, ¿eh? Esto es impresionante. ¿Dónde podemos seguir charlando todos estos temas, Eduardo, por supuesto? Siempre estamos en nuestra casa acá de la ciudad de Maldonado por la Fraternidad que queda en José Valle Ordóñez, casi Hernandarias, y estamos con esas charlas abiertas los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas. Y además también invitarlos a visitar nuestra página web que es www.espiritismouruguay.com, invitarlos a que lean los libros porque sin lugar a dudas creo que todo el conocimiento espírita está dentro de la codificación que nos dictan los espíritus a través de diferentes mediums y que el codificador Allan Kardec es el que logra armonizar ese conocimiento dentro de esas 5 obras básicas. Y bueno, invitar a la gente que lea el libro de los espíritus, que es como el comienzo, ¿no? El primer libro que dictan los espíritus, el libro de los espíritus de Allan Kardec, que sin lugar a dudas
nos va a orientar y nos va a abrir ese gran campo de conocimientos sobre nuestra realidad espiritual. Un lujo. Como siempre, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Nos vemos el viernes que viene. Ok.